La marca del asesino. Había algo reconfortante en el silencio de la morgue. Lejos del bullicio de los vivos, este lugar era mi refugio. La mayoría de la gente no lo entendería, pero había una calma en el trabajo con los muertos, una especie de seguridad en saber que no podían responder, que todo estaba bajo control. Todo comenzó con un cadáver que llegó una noche. No era nada fuera de lo común, un joven que había sido encontrado muerto en un callejón, víctima de un apuñalamiento, según el informe preliminar. Al examinar el cuerpo, me concentré en los detalles. Las manos callosas, los tatuajes descoloridos, la cicatriz en la ceja izquierda, pero fue en el cuello donde me detuve, justo por encima de la clavícula. Una marca, casi imperceptible, como si fuera una cicatriz antigua o una mancha. Apenas visible, pero ahí estaba. El instinto me decía que no era natural. Era demasiado simétrica, como si alguien la hubiera dibujado a propósito, aunque fuera minúscula. Anoté la observación en mi informe y seguí con la autopsia. La causa de muerte fue clara, una herida punzante en el abdomen, pero aquella marca seguía en mi mente, insistente, como una picazón que no podía ignorar. Al día siguiente, otro cadáver fue entregado. Esta vez, una mujer que había sido encontrada muerta en su departamento, aparentemente una sobredosis. La escena no mostraba signos de violencia, pero cuando la examiné, me quedé helado. Justo en el mismo lugar, sobre la clavícula izquierda, estaba esa misma marca. Exactamente igual. No soy una persona supersticiosa ni creo en coincidencias místicas. Pero esto me inquietó. Me sentí como si me estuviera asomando a algo que no debía ver. Me dije a mí mismo que era solo un capricho de la piel, una coincidencia, y procedí a registrar el caso. Pero los cuerpos siguieron llegando. Cada uno, en circunstancias diferentes, presentaba la misma marca. Algunos habían muerto por causas naturales, otros en accidentes, pero todos compartían aquella pequeña señal en el cuello. Me di cuenta de que parecía un símbolo, algo que no podía descifrar, como un mensaje en código que solo yo podía ver. Lo intenté todo para desentrañar su significado, analicé las fotos de los cadáveres, comparé la marca en cada uno y revisé informes antiguos en busca de un patrón. Pero cuanto más buscaba, menos sentido tenía. Pasaron semanas y la marca continuó apareciendo, tan puntual como el reloj, en cada nuevo cadáver que llegaba. La marca parecía decirme algo, una advertencia que no lograba entender. Llegó un punto en el que mi curiosidad se convirtió en una especie de obsesión. No podía dejar de pensar en ella, y poco a poco, mi vida comenzó a ser consumida por el enigma de esa marca. Una noche, cansado de no encontrar respuestas, me fui a casa. Al entrar en el baño, encendí la luz y me miré en el espejo. Mi rostro reflejaba el agotamiento y el insomnio, las ojeras comenzaban a oscurecerse y la piel se sentía más seca. Y de repente, una idea me atravesó la mente como un rayo. ¿Y si aquella marca estaba ahí, en los cuerpos, porque alguien la ponía? ¿Y si era obra de una sola persona, un asesino, alguien que había encontrado la manera de marcar a sus víctimas sin dejar rastro? Volví a la morgue y comencé a revisar mis registros. Analicé todos los casos de los últimos meses, buscando conexiones. Pero a pesar de mi empeño, no encontré nada concreto, nada que me llevara a una conclusión lógica. Solo la marca, constante, imperturbable, burlándose de mí. La obsesión se apoderó de mí hasta el punto de que comencé a ver la marca en lugares donde no estaba. Imaginaba sombras en los pasillos de la morgue, y una noche, incluso pensé ver a uno de los cadáveres moviéndose en la mesa de autopsias como si intentara levantarse. Me dije a mí mismo que era la fatiga, que el estrés y la falta de sueño me estaban afectando, pero había una voz en mi interior que me decía que aquello era real, que algo me estaba siguiendo. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, me di cuenta de que alguien me estaba siguiendo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los pasos eran constantes, reflejándose en el eco de las calles vacías. Giré una esquina y me detuve. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación no desapareció. Sentía la presencia como una sombra, un peso en la nuca que me impedía relajarme. Al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Me sentía paranoico,
como si hubiera algo en las sombras observándome. Traté de calmarme, diciéndome que estaba solo, que no había nadie más allí. Pero cuando me quité la camisa y me miré en el espejo del baño, mi corazón se detuvo. Ahí estaba. La marca. Justo en el mismo lugar, sobre mi clavícula izquierda. Idéntica a la de los cadáveres que había examinado durante semanas. Me llevé la mano a la marca, como si pudiera borrarla, pero mi piel ardía al contacto. Era real, estaba en mi cuerpo, y eso solo podía significar una cosa. De alguna manera, había sido marcado, igual que todos los cadáveres que habían pasado por mis manos. La misma marca que había aparecido en los cuerpos de otros ahora estaba grabada en mi piel, como una sentencia de la cual no podía escapar. No dormí esa noche, ni las siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca brillando en mi piel, como una herida que no cicatrizaba. Mis manos temblaban al realizar las autopsias y sentía que los cuerpos me miraban, que los muertos sabían lo que me aguardaba. Empecé a encontrar notas en mi mesa de trabajo, con mi propia letra, pero sin recordar haberlas escrito. Decían cosas sin sentido, frases inconexas: vuelve, devuélvelo, tu turno está cerca. Una noche, me desperté de golpe en la morgue, sin recordar cómo había llegado allí. Estaba sentado en la mesa de autopsias, rodeado de cadáveres, y las luces parpadeaban. En mis manos sostenía un bisturí, y mis dedos estaban manchados de sangre. Las puertas estaban cerradas, y el lugar apestaba a descomposición, pero me sentía atrapado, rodeado por aquellos cuerpos que parecían observarme con ojos vacíos. Me puse de pie, tambaleándome, y en la oscuridad vi un reflejo en el cristal de una de las vitrinas. Era yo, pero no era yo. Mi reflejo tenía el rostro pálido, los ojos oscuros y una mueca de satisfacción. La marca brillaba en mi piel, como una llama oscura que consumía mi vida. Sentí que algo se apoderaba de mí, una presencia que me obligaba a mirar fijamente mi reflejo. Y entonces, lo comprendí. La marca era un pacto, una promesa de muerte. No era yo quien estaba observando a los cadáveres, sino ellos quienes me observaban a mí. La marca me había convertido en uno de ellos, en una de sus víctimas, y mi tiempo se estaba agotando. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho. Mis manos temblaban, y el mundo a mi alrededor se tornó borroso. Caí al suelo, intentando respirar, pero el aire se me escapaba. Mi vista se nubló y, en mi última visión, vi el reflejo del cadáver en el cristal, mirándome con ojos vacíos, mientras la marca en mi piel ardía como una llama. Autopsia retractada. Desde que comencé a trabajar en la morgue, había aprendido a tratar cada caso como una secuencia lógica. La ciencia explicaba lo que la vida y la muerte dejaban en silencio. Sabía que el cuerpo siempre revelaba sus secretos, incluso si lo hacía en susurros apenas perceptibles. Pero una noche, todo lo que daba por cierto comenzó a desmoronarse. Era el final de un turno largo y difícil. Un cuerpo más y terminaría la jornada. Al abrir el expediente, supe que este caso sería especial. Había poco en el informe policial, causa desconocida y escenas sin señales de violencia. El cadáver había sido encontrado en su casa, intacto, como si simplemente hubiera dejado de respirar. Una causa de muerte indeterminada nunca era fácil, pero me intrigaba. No había nada que llamara la atención a simple vista. Solo una profunda quietud que parecía invadir la morgue cada vez que el cadáver estaba en la mesa. Al comenzar la autopsia, me concentré en cada detalle. El cuerpo, un hombre de unos 40 años, mostraba una palidez que parecía antinatural, pero nada en la piel o en los tejidos internos sugería una causa evidente. El corazón, los pulmones, el hígado, todo estaba en su sitio, intacto y sorprendentemente conservado. Era desconcertante. Cuando terminé, anoté mis observaciones: no hay hallazgos definitivos y muerte sin trauma aparente. Llené el formulario y me dispuse a refrigerar el cuerpo hasta el día siguiente, esperando que los resultados de los exámenes de laboratorio arrojaran algo de luz sobre este misterio. Sin embargo, al volver al día siguiente, una noticia inquietante me recibió en la puerta de la morgue. El cadáver había desaparecido. Nadie en el turno nocturno sabía nada. Era como si simplemente hubiera salido caminando.
Los registros de seguridad no mostraban nada inusual y la puerta de la cámara frigorífica estaba perfectamente sellada. Nadie tenía una explicación y la situación se tornó incómoda. Era un asunto grave que un cuerpo se extraviara. Intenté concentrarme en otros casos, esperando que el cadáver apareciera en algún punto o que alguien informara alguna irregularidad en el sistema. Pero por la tarde, al revisar el área de refrigeración por última vez, me quedé sin palabras. Ahí, en el mismo estante donde lo había colocado, estaba el cadáver, como si nunca hubiera desaparecido. Solo que ahora, había algo diferente. El rostro del hombre estaba alterado. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos, y había una mueca que no había visto antes, un rictus que se asemejaba a una sonrisa torcida. Además, el cuerpo mostraba signos de violencia que definitivamente no estaban allí antes, moretones en el pecho y brazos, marcas en el cuello y unos cortes profundos en la espalda. No tenía explicación. Revisé las cámaras de seguridad una y otra vez, pero no había nada, ningún movimiento que mostrara quién o que lo había colocado ahí de nuevo. Decidí no comentar nada hasta entender qué estaba sucediendo. Realicé una segunda autopsia, examinando minuciosamente cada una de las nuevas heridas, aunque ninguna parecía estar en un lugar fatal. Parecía que había sido sometido a una especie de tortura antes de regresar, pero el cómo y el por qué escapaban a toda lógica. Cada minuto que pasaba a solas con el cuerpo, una sensación de incomodidad crecía en mi interior, como si estuviera invadiendo un terreno prohibido. Esa noche, al cerrar la morgue, me aseguré de que todo estuviera en orden. Sin embargo, apenas encendí el coche y empecé a alejarme, noté algo en el retrovisor. Una figura. Me detuve y miré mejor, pensando que era mi imaginación, pero no había nadie. Respiré hondo, culpando al cansancio, y continué conduciendo hacia casa, pero la inquietud me acompañó toda la noche y no pude pegar ojo. Sabía que algo extraño estaba sucediendo. Al día siguiente, la morgue estaba extrañamente silenciosa. Nadie hablaba de la desaparición del cadáver y la mayoría de mis compañeros evitaban la sala donde se encontraba. Al parecer, todos sentían la misma tensión inexplicable en el aire. Al acercarme al cuerpo, algo llamó mi atención. Había una nueva herida en su muñeca, un corte limpio, fresco, como si alguien hubiera querido dejar una marca intencional. Era imposible, lo había dejado intacto el día anterior. Tomé una muestra de la herida y la miré bajo el microscopio, intentando encontrar alguna respuesta. Pero, cuando miré hacia el cuerpo de nuevo, tuve la sensación de que sus ojos estaban fijos en mí. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que era absurdo, pero juraría que esos ojos habían cambiado. Parecían acusadores, llenos de una vida que me decía que no pertenecía a este mundo. Esa noche me quedé hasta tarde revisando los registros del cadáver, intentando encontrar algo que explicara el comportamiento inusual de este cuerpo que parecía regresar de donde no debía. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, el agotamiento me venció. Me senté en la silla y apoyé la cabeza sobre la mesa por un instante. Al abrir los ojos, sentí un frío repentino y lo primero que vi fue el rostro del cadáver, inclinado sobre mí desde la mesa de autopsias. Parpadeé, esperando que fuera una ilusión, pero el rostro permanecía allí. La piel del cadáver era aún más pálida, sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, y su boca se movía ligeramente. Las luces parpadearon y, en un susurro apenas audible, escuché las palabras, «Devuélveme, devuélveme». Grité y retrocedí, tropezando con las mesas, hasta caer al suelo. Cuando miré nuevamente, el cadáver estaba en su lugar, como si nunca se hubiera movido. La puerta de la morgue se cerró de golpe, y el sonido me devolvió a la realidad. Sabía que nadie me creería, que parecería una locura, pero no podía quedarme allí. Sin mirar atrás, me levanté y salí corriendo hacia la salida. En mi mente, esas palabras continuaban resonando. «Devuélveme, ¿devolverle qué?». No entendía qué quería decir, pero tenía la espeluznante certeza de que me estaba pidiendo algo, algo que le pertenecía, algo que solo yo podía darle. Esa noche no dormí, y cada sombra en mi departamento me hacía temblar de miedo. Intenté convencerme de que solo era el estrés, el cansancio, pero sabía que era más que eso. Al día siguiente, al regresar a la morgue, encontré el cadáver una vez más con nuevas heridas, ahora profundas marcas en el torso, como si alguien hubiera intentado abrirlo con las manos desnudas.
y, entre las marcas, estaba mi nombre garabateado en su piel, como si el cadáver mismo hubiera querido enviar un mensaje. Sentí el frío recorrerme el cuerpo y supe que no podía seguir ignorándolo. Esa misma noche volví a la morgue, decidida a confrontar lo que fuera que estuviera sucediendo. Abrí el cajón del cadáver, esperando encontrar respuestas, pero, esta vez, el cuerpo no estaba allí. La camilla estaba vacía, y en lugar del cadáver, solo quedaba un pequeño espejo roto, con una sola palabra grabada: devuélveme. En ese instante comprendí que no se trataba del cuerpo ni de las heridas. Era mi propia vida la que había comenzado a desmoronarse. Sentí un dolor agudo en el pecho, y, al mirarme en el espejo roto, vi reflejada la sombra del cadáver que se acercaba detrás de mí, su rostro lleno de ira, sus ojos fijos en mí como dos abismos oscuros. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. Cuerpo que respira. El aire en la morgue era denso y helado, impregnado con ese olor químico que ya no notaba después de años de trabajo. Era una noche como cualquiera, o al menos eso pensé. Mi nombre, aunque poco importa ahora, se perdió en el silencio. Soy solo un forense, uno más entre muchos, que solía encontrar consuelo en el ritmo predecible de los cuerpos sin vida, en la paz que ofrecen los muertos al final del día. Aquella noche, estaba terminando una autopsia de rutina. Un hombre sin nombre, sin familia conocida, de unos 40 años, encontrado sin signos vitales en un parque abandonado. Los resultados preliminares no revelaban nada inusual, no había signos de violencia, ni rastros de drogas, ni evidencia de enfermedades aparentes. Todo indicaba que simplemente había dejado de respirar. Hasta ese punto, todo era normal. Terminé de revisar sus órganos y me disponía a hacer las últimas anotaciones cuando algo hizo que mi mano se detuviera en seco. Allí, sobre la mesa de metal, su pecho parecía elevarse levemente. Miré con más atención, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no era solo mi imaginación, el cuerpo respiraba. Al principio pensé en la teoría de rigor mortis y como algunos cuerpos, al relajarse, liberan gases que simulan ciertos movimientos. Sin embargo, esta respiración no era involuntaria ni producto de gases. Era rítmica, suave y continua, como si el cadáver estuviera, de algún modo, aferrándose a un último aliento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el eco de cada latido resonando en mis oídos como el tic-tac de un reloj que no paraba. Observé su rostro, esperando ver algún otro signo. Me acerqué más, y lo que vi me heló la sangre. Sus labios, que al principio estaban cerrados, ahora mostraban una ligera apertura, como si estuviera a punto de decir algo. Algo en su expresión había cambiado, sus facciones estaban relajadas, incluso parecían humanas. Respiré profundamente y me obligué a alejarme de la camilla. Decidí cerrar el expediente sin más anotaciones adicionales y continuar con otro cuerpo. Mi lógica me decía que era solo el agotamiento, que la situación era común y explicable. Sin embargo, cuando procedí a examinar el siguiente cadáver, una mujer que había fallecido en un accidente automovilístico, noté algo aún más perturbador. Su cuerpo, aunque rígido y frío, presentaba un detalle extraño. A la altura del cuello, una línea rojiza parecía haberse formado, como si la piel estuviera reaccionando o despertando. Me acerqué lentamente y, al observarla, un escalofrío recorrió mi espalda. Su rostro, que antes mostraba una expresión rígida y sin vida, parecía estar formando una ligera sonrisa. Retrocedí, tratando de calmar mi respiración, y pasé la mano por mi rostro, aturdido. Es el cansancio, eso es todo, me dije, tratando de convencerme. Pero a medida que me movía hacia los otros cuerpos en la morgue, empecé a notar el mismo patrón. Cada cadáver presentaba pequeñas señales de vida, movimientos sutiles, expresiones que cambiaban, músculos que parecían tensarse. Decidí terminar con los exámenes lo antes posible y apagar las luces, pero cuando di la vuelta hacia la puerta, noté algo estremecedor en la penumbra. Al fondo de la sala, uno de los cuerpos se había sentado. La figura estaba encorvada, con la cabeza ladeada, mirándome. No lo comprendía, pero en ese instante, un pensamiento terrible me cruzó la mente: quizás estos cuerpos nunca estuvieron muertos. Intenté salir de la morgue,
pero el frío me paralizaba y la oscuridad parecía crecer en cada rincón. Escuchaba susurros, como si cada uno de ellos murmurara algo en voz baja, llamándome. Los sonidos me envolvían, transformando la sala en una cámara de eco sin fin. Cuando por fin logré llegar a la puerta, el pomo estaba congelado, como si la misma muerte lo hubiera sellado. Mis manos comenzaron a temblar, y cuando volví la vista atrás, todos los cuerpos se habían levantado. Sus ojos estaban abiertos, oscuros, vacíos, pero de alguna manera fijos en mí. De repente, sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré, esperando ver una mano cadavérica, pero no había nadie. El miedo me consumió, mi respiración se aceleró y el eco de mis propios latidos era lo único que me mantenía consciente. Los cuerpos, como en una procesión macabra, comenzaron a acercarse. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían, era como si el suelo me retuviera, como si algo invisible estuviera atándome a ese lugar. La última cosa que recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver al primer cadáver, el hombre de mediana edad, justo frente a mí. Sus labios se movieron y, en un susurro apenas audible, murmuró: ¿Por qué intentas escapar? Desperté horas después en el mismo sitio, sin recordar cómo había caído. La morgue estaba vacía, en silencio, pero las camillas estaban desordenadas, como si algo realmente hubiera ocurrido. Me levanté y, mientras me acercaba a la salida, sentí que mi pecho se oprimía, que la misma frialdad que sentí aquella noche permanecía conmigo, como una sombra invisible. Esa noche, al llegar a casa, noté algo extraño en el espejo. Mi piel tenía el mismo tono pálido y cerúleo de los cadáveres que había examinado. Intenté no darle importancia, pensando que quizá era solo el reflejo de una noche sin descanso. Sin embargo, mientras los días pasaban, esa tonalidad grisácea aumentaba. Mis reflejos se volvían más lentos, y el cansancio, esa sensación que me había perseguido desde aquella noche, se instalaba en cada fibra de mi ser. Poco a poco, fui notando cómo el mundo a mi alrededor comenzaba a cambiar, o mejor dicho, a volverse distante, difuso. Mi familia no parecía notar mi presencia, mis amigos apenas me miraban, y mis colegas se alejaban cuando intentaba acercarme. Un día, en el trabajo, observé cómo mis manos empezaban a desvanecerse en un tenue vapor. Mi cuerpo ya no respondía, mi piel se volvía transparente y la voz de aquel hombre en la morgue resonaba cada vez con más fuerza en mi mente. ¿Por qué intentas escapar? Finalmente comprendí la verdad. Aquella noche, los cuerpos me habían atrapado en un pacto silencioso, un ciclo macabro donde yo, un forense que observaba y examinaba, ahora formaba parte del frío y de la muerte. Me había convertido en un vigilante más, un guardián de aquellos que no encontraron paz. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Aquí estoy, atrapado en esta prisión invisible, observando las camillas y los cuerpos que llegan cada noche. Solo espero que, algún día, alguien más entre aquí, vea lo que vi y me libere de esta eterna vigilia en la que yo mismo me convertí en parte de los muertos que no descansan. El expediente prohibido. Desde que comencé mi residencia en el área forense, creí que lo había visto todo, los crímenes, los cuerpos destrozados y el peso de la oscuridad en cada caso. Pero nada podría haberme preparado para la noche en que el cadáver de alto perfil llegó a mi mesa, un caso que parecía envuelto en misterio y secretos. Yo era solo una forense, una más de los tantos médicos de guardia, pero aquella noche, el destino pareció reservarme una prueba que no esperaba. El sobre era grande, de un material rugoso, y tenía una sola palabra grabada en letras rojas: confidencial. Era un caso que, según mi jefe, debía mantenerse en absoluto secreto. Las órdenes eran simples: realizar el examen básico, sin registros adicionales ni observaciones personales, y devolver el expediente sin más. Pero para mí, el protocolo casi nunca resultaba suficiente. El misterio, la necesidad de descubrir la verdad, siempre me llevaban más allá de los límites. Esa noche, me encontraba sola en la morgue. Mis colegas habían terminado sus turnos y las luces tenues de las lámparas dejaban sombras alargadas sobre las camillas. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca y, cuando levanté el lienzo, sentí una extraña mezcla de intriga y temor.
Era un hombre de unos 50 años, con rasgos faciales comunes, cabello castaño y un tono de piel tan pálido que parecía de cera. Lo extraño era que su rostro parecía familiar, como si lo hubiera visto antes en algún sitio, pero no lograba recordar dónde. Mientras lo examinaba, el escalofrío inicial se intensificó. El cadáver no tenía signos evidentes de muerte violenta, ningún indicio claro de sobredosis, y sus órganos, a primera vista, estaban en perfectas condiciones. ¿Qué diablos?, murmuré, confundida, mientras seguía con el examen. A medida que avanzaba, las instrucciones de no profundizar me parecían cada vez más absurdas. Con una última mirada a las cámaras de seguridad, que extrañamente parecían apagadas, decidí continuar investigando más a fondo. Sin embargo, al sacar su expediente, noté algo alarmante: los registros médicos previos del hombre habían sido borrados. No había historia clínica, ni pruebas, ni un nombre completo. Solo un código, como si su identidad hubiera sido arrancada del sistema. Era como si, de alguna manera, nunca hubiera existido oficialmente. La inquietud aumentaba con cada descubrimiento. Mis manos comenzaron a temblar y, en un impulso irrefrenable, tomé muestras de su sangre, tejidos y fluidos para análisis adicionales. Era una locura, sí, pero sentía que había algo más en juego, algo que alguien no quería que supiera. Mientras avanzaba en la autopsia, encontré algo extraño en su pecho, una especie de marca que solo podía verse bajo luz ultravioleta, un símbolo intrincado, con curvas y líneas entrelazadas, como un emblema. Lo fotografié rápidamente y guardé la imagen en mi teléfono, pensando en investigar más tarde. Sin embargo, mientras lo hacía, el eco de un ruido distante me hizo detenerme. El sonido de unos pasos, como si alguien estuviera caminando por los pasillos vacíos de la morgue, se colaba entre las paredes. Mi corazón latió más rápido, pero intenté tranquilizarme, pensando que se trataba de mi imaginación. Sin embargo, al pasar a la mesa de observación, noté una anomalía aún más desconcertante. El cuerpo estaba caliente. Puse mi mano sobre su brazo, y aunque su piel estaba pálida, había una ligera, casi imperceptible, temperatura. Retiré mi mano rápidamente, y en ese momento sentí una ráfaga de aire frío en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. «Solo estás cansada», me dije a mí misma, intentando ahogar el pánico que se acumulaba en mi pecho. Al regresar al cuerpo, noté que la cabeza estaba girada hacia la derecha. Había dejado el cadáver mirando hacia arriba, estaba segura de eso. La idea de que alguien lo hubiera movido mientras yo me encontraba distraída con los registros me pareció absurda, pero no podía ignorarlo. Poco a poco, el silencio de la morgue comenzó a volverse insoportable, cada pequeño sonido resonaba en mis oídos como si estuviera amplificado, y las sombras parecían moverse por los rincones de la habitación. Decidí continuar hasta descubrir algo concreto, pero, en ese instante, las luces parpadearon y la morgue se sumió en la oscuridad total. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma. Estaba sola, eso lo sabía, o al menos eso creía. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el espacio alrededor. Mientras lo hacía, noté una silueta al fondo del pasillo. Era alta y oscura, como una sombra sólida que parecía observarme desde la distancia. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó, y la silueta se desvaneció en las sombras. Los nervios me traicionaron, y casi salí corriendo de allí, pero algo me detuvo. La curiosidad que me había llevado a desobedecer las órdenes de ese expediente seguía pesando en mí como una fuerza inquebrantable. Volví la vista al cadáver. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora me miraban directamente. La sorpresa y el horror me inmovilizaron, y, en ese momento, la puerta de la morgue se cerró de golpe detrás de mí. Mi respiración era entrecortada, y las preguntas se agolpaban en mi mente. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero era demasiado tarde para detenerme. Me acerqué una vez más al cadáver y observé su rostro. Esa mirada inexpresiva y aterradora me seguía. Fue entonces cuando noté que sus labios estaban ligeramente entreabiertos y había algo dentro de su boca. Sin pensar en las consecuencias, acerqué mi mano y toqué un pequeño pedazo de papel, lo saqué y lo desenrollé, descubriendo unas palabras garabateadas apresuradamente: «Estás en peligro. Te están observando». Un escalofrío recorrió mi columna y entonces sentí una presencia a mi lado. No me atreví a girarme,
pero sabía que alguien o algo estaba de pie, observándome con ojos que nunca podría ver, pero cuya intención era clara. Las luces parpadearon una vez más, y, de pronto, sentí unas manos frías que se cerraron sobre mis hombros. Grité, pero el sonido fue ahogado por el eco de una risa baja y escalofriante que resonaba en mi mente. Aquella figura sombría estaba ahí, rodeándome, y el cadáver en la mesa pareció moverse, como si estuviera intentando incorporarse. Me retorcí en un intento de liberarme, pero el peso de aquella fuerza invisible me anclaba al suelo. Su aliento, gélido y opresivo, se deslizó por mi piel y escuché un susurro que me heló la sangre. No debiste desobedecer. La fuerza de aquellas palabras hizo que mis piernas flaquearan. Me sentí débil, atrapada y completamente sola. Cuando la luz volvió, vi mi reflejo en la puerta de metal. Mis ojos estaban vacíos, y mi piel tenía un tono pálido, casi cadavérico. Era como si una parte de mí ya no estuviera allí, como si aquella presencia hubiera comenzado a drenar lo poco que quedaba de vida en mí. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, y, mientras intentaba buscar una salida, noté un último detalle en el expediente prohibido, una nota al final, en letras pequeñas, con mi nombre. La comprensión me golpeó como un golpe en el pecho. Había sido seleccionada para este caso, pero no para resolverlo. Yo era la siguiente en esa cadena de secretos que nunca deberían haberse revelado. Afuera, la silueta me esperaba, lista para asegurarse de que mi destino se sellara junto al cadáver en la morgue. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.